A la izquierda el LG UR8750 y a la derecha el LG Nano 77, aquí lo puedes corroborar, ambos en tamaño de 55 pulgadas, ambos son modelos del 2023. Lo primero que quiero decirte es que las cantidades de brillo entre ambos modelos no se distancian mucho. Digamos que al tomar las medidas con un fondo blanco con el modo imagen cine a distintos porcentajes de apertura de ventana, en el Nano 77 me dieron valores un poquito más elevados, aunque no por mucha diferencia. Pero cuando coloco escenas de ese tipo con más combinación de colores, tanto en rango dinámico estándar como es este caso, como también por supuesto en alto rango dinámico, pareciera que en el UR8750 en todas las escenas y en la mayoría de modos de imagen mostrara un poco más de claridad o un poco más de brillo y también sorprendentemente colores un poquito más vivos. Y viendo ese tipo de resultados así lado a lado es lo que lo hace a uno plantearse si realmente vale la pena pagar más por el Nano 77 simplemente por tener el nombre NanoCell, o supuestamente NanoCell hace referencia a una tecnología de color cuyo objetivo es mostrar colores un poco más precisos. Pero al observar ese tipo de resultados lado a lado contra un televisor LG que no tiene tecnología NanoCell, creo que te hace plantearte o preguntarte si NanoCell realmente es algo relevante o simplemente es un nombre bonito y puro marketing. Aquí por ejemplo quiero mostrarte las capacidades en cuanto a profundidad de color que cada uno de estos modelos tiene y realmente las diferencias son muy poco significativas entre ambos modelos. De hecho podría decir que los colores en el UR8750 pueden lucir un poco más vivos, aunque el Nano 77 no hace un mal trabajo en esta área. Y también quiero decirte que en cada uno de los modos de imagen que te he mostrado en estos ejemplos, la cantidad de brillo viene incrementada de fábrica a la máxima capacidad entre ambos televisores. Realmente las diferencias entre ambos modelos en cuanto a brillo y colores son realmente muy mínimas, por lo cual hasta aquí realmente teniendo en cuenta los precios, lo más inteligente sería comprar el UR8750. Y es que en escenas oscuras el resultado entre ambos modelos es también muy similar, pero sí debo decir que cada uno de ellos tiene sus leves ventajas y leves desventajas. El Nano 77 digamos que alcanza a atenuar un poco más toda la escena, por lo cual se percibe una leve menor intensidad del efecto clouding o efecto de nubosidad, pero asimismo el nivel de detalles en algunas zonas se puede perder un poco, mientras que en el UR8750 se puede observar un poquito más de clouding, pero asimismo un poquito mejor en cuanto a nivel de detalles en la mayoría de zonas. En cuanto a la uniformidad de colores grises y el efecto de pantalla sucia, puedo decirte que el resultado entre ambos modelos es muy similar, pero aquí también considero que el UR8750 gana aunque sea por poco, aunque cuando veas contenido con mucho color pienso que el efecto de pantalla sucia podría pasar desapercibido, por lo menos como algo muy tolerable en ambos televisores. El manejo de los reflejos de focos de luz en pantalla en ambos televisores es por lo menos muy decente a pesar de que tienen paneles UVA. Los ángulos de visión obviamente serán terribles, lo cual se debe al hecho de que tienen paneles UVA, por ende los colores pierden demasiado volumen y lucen demasiado blanquecinos cuando ambas pantallas son observadas desde ángulos muy amplios. El manejo del movimiento decreciendo considerablemente la cantidad de efecto Jutter o efecto de vibración, bien sea de forma manual o de forma automática, por ejemplo seleccionando el modo movimiento suave. En ambos modelos es realmente muy bueno. No es perfecto porque se pueden llegar a notar leves artefactos en algunas escenas, pero me parece que no es algo alarmante. Además se cumple el objetivo de reducir considerablemente el molesto efecto Jutter. El escalado de imagen entre ambos modelos es bueno, ambos televisores tienen el mismo procesador de imagen. Para estos resultados utilizo el modo imagen Filmmaker con contenido en rango dinámico estándar.
Recuerda que el contenido con 480p en cualquier televisor 4K se va a ver terrible, pero a partir de 720p o HD el resultado mejora considerablemente, con 1080p mejora aún más y con 1440p el resultado se asemeja mucho a un 4K nativo. Recuerda que ningún televisor 4K te va a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. En cuanto a esta área gaming, debes saber que ninguno de estos modelos es compatible con los 120 Hz ni en 4K ni en algún otro tipo de resolución, y tampoco son compatibles con tecnologías de frecuencias de actualización variables. Por supuesto, sí son compatibles con modo imagen juego, o en este caso se llama optimizador de juego, y también tienen estas game bars con funciones que pueden cambiar la configuración gráfica general, y también por supuesto estos modos de imagen, lo cual me parece algo realmente muy útil para que puedas tener mayor variedad en cuanto a colores y brillo de forma rápida sin que esto afecte el rendimiento de forma negativa. Actualmente algunas marcas se dan el lujo de decir que sus televisores tienen puertos HDMI 2.1 simplemente porque uno de sus puertos es compatible con la tecnología canal de retorno de audio mejorado o EARC, además por supuesto de los 60 Hz en 4K con alto rango dinámico. Pero recuerda que ninguno de estos modelos es compatible con los 120 Hz, ni en 4K, ni en algún otro tipo de resolución, y tampoco son compatibles con tecnologías de frecuencia de actualización variables, por lo cual, desde mi punto de vista, no tienen puertos HDMI 2.1, pero como uno de sus puertos HDMI es compatible con canal de retorno de audio mejorado, podríamos decir que ese sería el puerto HDMI 2.1, aunque incompleto por así decirlo. El rendimiento general en esta área gaming entre ambos modelos me parece que es bueno, el manejo del movimiento es bueno, al igual que el realce de colores, por ejemplo, cuando juegas con algún tipo de tecnología de alto rango dinámico, en este caso sería HDR10. También es bueno que sepas que ninguno de estos modelos es compatible con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision, por lo cual obviamente no podrás jugar con Dolby Vision para gaming, pero de todas formas considero que con HDR10 el resultado general es muy bueno. En escenas oscuras, o mejor dicho, en este tipo de videojuegos que tienen muchas escenas oscuras y además ocasionalmente movimientos muy rápidos, el rendimiento también me parece que es bueno, pero sí es cierto que en algunas escenas se puede notar un leve efecto ghosting, pero nada alarmante y nada distractor desde mi punto de vista. Los tiempos de input lag creo que también son buenos entre ambos televisores y probablemente cualquier gamer podría quedar satisfecho en esta área con cualquiera de estos dos televisores. Así pues, sea cual sea el modelo que escojas entre ambos, el rendimiento gaming con la PlayStation 5, con la Xbox Series X, por ejemplo, será bueno, pero obviamente no será el mejor, puesto a que ninguno de estos modelos cuenta con tecnologías gaming tan avanzadas. El calentamiento en pantalla, luego de poco más de 2 horas de utilizarlo sin parar, también por supuesto con videojuegos, en ambos modelos está dentro de un rango de temperatura normal, alarmante. No sentirás un calor exagerado al acercarte a estas pantallas. En cuanto al apartado Smart, debes saber que el control remoto en ambos modelos es el mismo, es el Magic Remote o control mágico. El sistema operativo es también por supuesto el mismo, WebOS propio de la marca LG. La fluidez es aceptable cuando quieres abrir alguna aplicación o por ejemplo cargar algún video, adelantarlo o retrocederlo. Pero cuando quieres por ejemplo acceder al menú de configuraciones, debo decirte que a veces se puede ralentizar un poco. Y esto lo digo porque, por ejemplo, en los modelos LG del 2022 esto no pasaba. Me parece que en los modelos LG de ese año, que serían también de gama baja o de gama media baja, la fluidez del sistema operativo en este aspecto de acceder al menú de configuraciones era mucho más rápido en comparación a los modelos del 2023. Esperemos que los modelos LG de gama baja y gama media baja del 2024 solucionen considerablemente este aspecto, porque créeme que en algunas ocasiones puede resultar algo muy tedioso y levemente estresante.
Por todo lo demás, tienen las mismas capacidades, se puede compartir la pantalla o función conocida como Screen Mirroring, pero ninguno de ellos es compatible con Multiview, ni pantalla superpuesta, ni Picture in Picture. La tienda de aplicaciones es la misma, es propia del sistema operativo WebOS, con una gran variedad de aplicaciones, pero obviamente no es tan amplia como la Play Store de Google. Y el navegador de internet es el mismo, es propio del sistema operativo WebOS, es muy útil e intuitivo. Se puede realizar la función de visualización de TV y también se puede realizar búsqueda por medio de comandos de voz, además de poder reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web. Y en cuanto a las entradas, ambos modelos tienen la misma cantidad y ubicación de las mismas. Tienen un puerto para el cable digital óptico, un puerto para el cable LAN para internet, dos puertos USB 2.0, un puerto para el cable de la antena de aire y tres puertos HDMI, uno de ellos compatible con canal de retorno de audio mejorado. Para ir terminando este video, quiero primero hablarte del rendimiento del sistema de sonido de ambos modelos. La potencia tanto en la teoría como en la práctica es la misma, o por lo menos en la práctica el rendimiento lo sentí igual. Una buena potencia en general, una muy buena nitidez, de eso no hay duda. Destaco mucho la nitidez del sistema de sonido de los televisores LG, aún en esta gama baja o gama media baja. Al final te voy a dejar con la prueba del sistema de sonido para que puedas percibir el resultado y más o menos te hagas una idea de cómo podrán resultar en la vida real. Y por supuesto, de lo último que quiero hablarte es acerca de cuál modelo te conviene más. Yo te diría obviamente que compres el más económico, que usualmente y normalmente sería el UR8750. Pero debes tener en cuenta que en ambos casos, por lo menos aquí en Colombia, en los tamaños de 55 pulgadas, 50 pulgadas y 70 pulgadas tendrían panel VA. Pero por ejemplo, en los tamaños de 65 pulgadas y 75 pulgadas tendrían panel ADS. Aún no he podido corroborar qué tipo de panel tengan el resto de tamaños, pero hasta donde he podido informarme es muy probable que los tamaños de 86 pulgadas tengan panel VA. No sé si aplique lo mismo para el resto de países, pero muy probablemente sí. Las ventajas de un televisor LCD con panel VA es que tienen un poco más de brillo y un mejor rendimiento en escenas oscuras en comparación a una versión con panel ADS o IPS. Pero los televisores LCD con panel ADS o aquellos con panel IPS tendrán mejores ángulos de visión y colores más precisos. No siendo más, por favor, déjame saber en la caja de comentarios cuál modelo te gustó más o cuál comprarías y por qué. Y si este video te ha gustado, te invito a que por favor le des clic al botón like, que te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarías, y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Hasta la próxima.